Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente en estas instancias. Bienvenidos al Discipulado Online. Como siempre, nos reunimos desde muchos lugares del mundo, hacemos la conexión junto con ustedes para poder llegar a sus casas, llegar ahí a la palma de su mano a través de un celular, llegar ahí a su dormitorio para poder hablarles de la palabra de Dios en estos Discipulados Online que hemos diseñado para generar herramientas que bendigan tu vida, generar herramientas que puedan bendecir la vida tuya y la de muchas personas. Así que juntos vamos caminando en este desarrollo, en este crecimiento que Dios hace a través del discipulado online, que aunque no podemos estar físicamente, seguimos estando conectados primeramente en el espíritu y segundo a través de estas plataformas como YouTube, Pastor Esteban Márquez, y a través de Facebook también Pastor Esteban Márquez. Así que a través de estas dos plataformas estamos llegando a mucha gente. Le damos gracias a todos por conectarse siempre, por mirar estos videos, por compartirlos. Valoro mucho que comparte estos videos porque va a traer edificación a mucha gente. Hay gente que ha hecho toda la serie completa, está estudiando. Recuerden que estas discipulados online son totalmente gratuitos, así que puedes compartirlos, todos son bienvenidos. Queremos solamente bendecir la vida de muchos de ustedes. Siempre hacemos un análisis, un recuento de lo que hemos hablado. Hemos venido hablando sobre el cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo, la fuente de poder que es Dios. Estoy hablando de los distintos títulos. Hablamos el poder del Espíritu Santo, el poder del bautismo del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Hoy vamos a hablar del poder de la palabra. También hablamos sobre el poder de la fe, ¿se acuerdan? Y hemos hecho una serie completa y hoy día nos toca concernir hablar del poder de la palabra hablada. Creemos que hay poder en nuestra boca porque Cristo dijo que lo que confesáramos con nuestra boca sería hecho. Y también que en nuestra boca, dice en Proverbios, está el poder de la vida y el poder de la muerte. Nosotros podemos bendecir o maldecir a las personas, así que quédate en esta serie que vamos a compartir hoy en este capítulo. Vamos a estar hablando el poder de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite de reunirnos, de aprender de tu palabra, conociéndote, sabiendo todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Y te damos gracias, bendice a todo aquel que ve estos videos y los comparte, bendice su vida, que venga revelación, se venga claridad y podamos entender el propósito por el cual tú nos has llamado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nos metemos de lleno. Voy a conectarme acá para estar ahí atento a comentarios de cualquiera de ustedes a través de Facebook y también en YouTube. Recuerda que estamos en estas dos plataformas ministrando palabra del Señor. Bueno, el principio del poder de la palabra. Dice así. Vamos a leer el verso central que es Hebreos capítulo 4 verso 12. Anota ahí Hebreos capítulo 4 verso 12. Así que apróntate a tomar apuntes, apróntate a tomar notas. Hoy es un día especial de parte del Señor para nuestras vidas y tenemos que estar atentos a lo que Él nos va a hablar, a lo que Él nos va a enseñar en este día, sobre todo en este tema del poder de la palabra. Dice así Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ende, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios no es solamente la letra escrita, no es solamente lo que nosotros podemos ver como algo que está puesto en palabras, en un papel, sino que hay logos, hay rema para tu vida y en este día vamos a introducirnos a hablar sobre todo esto que es hermoso, la palabra de Dios. Mira lo que dice también el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11. Acá hay una enseñanza muy poderosa sobre lo que él lo está enseñando y está explicando. Isaías 55, verso 11. Dice así:
Así será mi palabra que sale de mi boca. Esto es Jehová hablando, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Yo creo en esta palabra, sé que el Señor ha soltado palabras sobre tu vida, ha soltado palabra en este tiempo para las naciones. Dios no está callado, la palabra de Dios está vigente, la palabra de Dios se cumple, no solamente lo que está escrito históricamente del Señor, sino que el Espíritu de Jehová está hablando. Tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando. Hay un poder que fluye constantemente a través de la palabra. Cuando leemos la palabra, cuando experimentamos el descubrir las escrituras, podemos entender que muchos velos, muchas estructuras que tenemos en nuestra mente son derribadas porque el mundo nos pone pensamientos racionales, lógicos, que tienen explicación, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, que discierne el pensamiento, conoce las intenciones del corazón, y cuando nos disponemos en nuestro espíritu, porque el único que va a avivar tu espíritu es la palabra. Cualquier texto, tú puedes leer otra información, por ejemplo, libros de ciencia, libros de matemáticas, libros de poesía, que leer historia, y bien, te va a dar información. Pero eso fueron generando un paradigma, explicándote lógicas a ti, que cuando queremos leer las escrituras no se leen de la misma manera. La escritura, la palabra de Dios que es viva y eficaz, no se lee desde el punto de vista analítico, no se lee a través solamente de la mente, ni tampoco del lado emocional. Hoy día estoy bien, mañana estoy mal, depende de mi estado anímico. No es así. La palabra se recibe por el Espíritu. Tu espíritu siempre está atento, siempre quiere recibir palabra. Por eso es importante que los hijos de Dios dispongamos nuestro tiempo y aprendamos de la palabra de Dios, porque hay poder y revelación en este tiempo para tu vida y para la mía, en el nombre de Jesús. La fuente de poder, la fuente de la palabra. ¿De dónde nace esta palabra? Del poder. ¿De dónde fluye el poder de estas palabras que vienen del Espíritu? Eso es Dios. Dios es la fuente de poder. Él con sus palabras creó los cielos, la tierra, y todo lo que nosotros podemos ver e imaginar fueron creadas por las palabras de Dios. Hoy Dios ha soltado palabras sobre tu vida, y Dios ha bendecido a las naciones, y Dios ha formado el universo con su palabra. Génesis capítulo 1 nos habla como Dios le dijo, sea la luz, sea el sol, sea la luna, sea el día y la noche. Le dio la orden verbal a la tierra que fructificara, le dio la orden a las aguas que generaran peces, le dio la orden a los vientos, y ordenó todo con palabra. De hecho dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, y soplo de vida puso en nosotros. Dios ha creado todas las cosas. Mira lo que dice en Salmos capítulo 68, verso 11. Dice, el Señor da la palabra, y una gran hueste de mujeres anuncia las buenas nuevas. ¡Qué maravilloso! Y mira lo que dice también en Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11, 3 habla lo que acabo de decir. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. El universo fue constituido, creado, establecido por la palabra de Dios. Cuando nada era, cuando nada existía, Dios soltó palabra, y la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios forma todas las cosas. Por eso tenemos vida a través de su palabra. Todo aquel que lee las escrituras recibe vida en el espíritu. Todo aquel que recibe la palabra dice que su palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tú necesitas escuchar palabra, tú necesitas leer palabra. Dice que la fe de los hijos de Dios, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez
que tú te expones ante un video como este, cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que tú escuchas palabra de Dios, algo se produce en tu espíritu, porque tu espíritu fue diseñado para hablar con Dios, para conectarse con el Padre. Y todo aquel que hable de Dios, algo va a generar en tu interior. Hay una conexión, es el Padre fluyendo. Y no podemos ser inherentes, no podemos ser personas insensibles a la voz de Dios. La voz de Dios está todo el tiempo fluyendo en la atmósfera. La palabra de Dios es viva y todo el tiempo está fluyendo en la atmósfera. No solamente está escrita, Dios te habla a través de personas, te habla a través de sueños, te habla con voz audible, te habla mostrándote cosas. Dios está hablando a su pueblo y aquel que no lo oye es porque no ha dispuesto su corazón, su oído a escuchar la voz profética de Dios en este tiempo. Y créeme que en este tiempo, ante tantas respuestas que necesitamos, tenemos que disponer nuestro corazón para aprender lo que Dios va a decirnos a nosotros a través de su palabra. Dios creó el mundo, entonces por su palabra el universo fue constituido en Hebreos capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice también Salmos 33.6. Busca Salmos 33.6. Yo tengo aquí un café, no sé la hora, aquí en Chile son las 5 de la tarde. No sé qué hora es allá en tu país. Muchos hermanos nos ven desde Argentina. Le mandamos un abrazo grande. Allá es una hora más. Hermanos que nos están viendo siempre desde El Salvador, desde Australia. Allá son las 7 de la mañana, cuando aquí son las 5 de la tarde. Dios bendiga a esas hermanas que te conectan desde Australia, también desde Ecuador y desde México. Dios les bendiga. Así que hay palabra de Dios constante, Dios conecta a sus hijos, Dios nos permite llegar y alcanzar a todos sus hijos a través de las Escrituras y a través de la palabra de Dios. Miren lo que dice en Salmos 33.6, que le dije que buscaran recién. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Dice, y todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Dios ha creado todas las cosas, el esplendor, todo lo que vemos es del Señor. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dios continúa sustentando, no solamente que creó el cielo y la tierra, sino que lo sustenta hasta el día de hoy. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Cristo, quien sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Te das cuenta? El mundo y la naturaleza está sustentado por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es eficaz, es viva, se mantiene hoy día presente en nuestras vidas. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y dice, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo. Hay autoridad de parte de Dios en Jesucristo y hay autoridad de parte de Dios sobre tu vida, porque Él mora en mi vida. Yo y tú somos templo del Espíritu Santo, habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Y por eso podemos operar, podemos caminar en la fe y todo lo que decimos tiene un efecto sobrenatural. Por eso tenemos que tener cuidado en este tiempo que estamos hablando, con quién lo estamos hablando, qué estamos diciendo. Hay un peligro en las cosas que decimos, cuando decimos cosas que al final van a afectar y van a perjudicar a otra gente, pero también tenemos que hablar cuando es necesario hablar para bendecir, para enderezar el camino de muchos y guiarlos, porque la gente está esperando hoy día la manifestación de hijos de Dios que hablen la palabra. La naturaleza está esperando que los hijos de Dios actúen en su autoridad, como embajadores del Señor, podamos establecer el reino de esos diseños que recibimos en la intimidad. Cuando tenemos comunicación con el Padre, recibimos el diseño eterno de su reino y podemos hablarlo profetizando y declarando palabra. Hoy estamos hablando el poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Vamos a diferenciar entre qué es un logos y un rema. Logos es toda palabra, toda cosa escrita puesta en papel.
La palabra de Dios escrita, podemos ver información, leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, está el Logos, la palabra escrita. Escrita en distintos idiomas, escrita en hebreo, arameo, en griego, que son los textos originales. Luego se tradujo al latín, al castellano, al inglés y a otros idiomas mucho más contemporáneos. Pero ese es el logos, la información. Pero el rema es la palabra que está escondida y revelada en este tiempo para cada uno de sus hijos. El mundo tiene acceso al logos, pero no tiene acceso al rema. ¿Qué es el logo y es el rema? El logos es la información, pero el rema es la palabra escondida dentro de. Esto es como, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Las parábolas eran extendidas de parte de Jesús en palabra hablada. La hablaba a mucha gente. Todos podían oír y escuchar esa voz y escuchar la historia, pero no todos la entendían. Por eso siempre Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu o lo que dice esta palabra. Y siempre antes de comenzar cualquier parábola, él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. No estaba hablando de que los sordos no podían oír, está hablando del que tiene oídos espirituales, perciba, discierna lo que Dios está hablando. Hoy estamos viviendo cosas espectaculares o sobrenaturales en este tiempo. La iglesia no está parada. La iglesia no está estancada. Hoy día hay un tiempo donde la iglesia está hablando en las redes sociales. La iglesia está saliendo a predicar a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Estamos usando todas las redes posibles para que la palabra de Dios fluya. Y tú al compartir estos videos estás haciendo que la palabra de Dios avance. El reino de Dios tiene que alcanzar y llegar. Y al que oiga estas palabras, estas enseñanzas, se le despertará la fe. Ellos están cautivos porque no conocen la verdad. Pero cuando conozcan la verdad de la palabra, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el rema es la parábola, el logos es como la parábola y el rema es la revelación dentro de esa parábola. Es algo escondido que está solamente para los hijos de Dios. Mira, cuando Jesús tuvo la tentación, por ejemplo, con Satanás en Mateo capítulo 4, lo vemos en Mateo 4, Marcos capítulo 1 también y Lucas capítulo 4, ahí cuando Jesús es tentado, Satanás le hace que él convierta el pan, las piedras que se conviertan en pan. Le dice, dile estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús responde cada una de esas tres tentaciones, cada una de ellas las respondió y lo hizo a través de la Escritura. Dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta que el Satanás quería tentarlo para que él comiera y hiciera un milagro para un beneficio propio? Pero Jesús le dijo, no solamente de pan natural vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de Dios. Nosotros necesitamos comer de esa palabra que nos sacia verdaderamente. Aunque podamos tener toda la comida del mundo, si no estamos saciados en nuestro espíritu, seremos personas vacías. Mucha gente tiene dinero para comprar toda la comida, pero no puede saciar esa hambre del espíritu, hambre que solamente puede ser saciada por palabra del espíritu, para tu espíritu. Mucha gente afuera está necesitando palabra de vida y tú cargas la vida eterna. Tú y yo somos portadores de la gracia de Dios, ministros competentes de este nuevo pacto, ministros que cargamos como una fuente, somos templo del Espíritu Santo y todo lo que hablemos guiados por el Padre, vamos a hablarle y esa gente será libre, esa gente será ministrada, restaurada, fortalecida. Una palabra puede transformar la vida de una persona, puede sacarla de las tinieblas y traerla a la luz de Cristo. Hoy no nos podemos quedar callados, tenemos que quitar toda mordaza que el enemigo está poniendo en la vida de la gente para creer que lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha puesto en mi vida es genuino, es de parte de Dios. Tú eres un ministro, todos somos ministros competentes en este tiempo. Tenemos las competencias de parte de Dios para hacer la voluntad del Padre. Por eso es importante que entiendas el propósito que Dios tiene para contigo.
Luego Satanás le ofrece los reinos del mundo, pero Jesús no se dejó vencer, sino que él sabía que solamente adoraremos al Señor. Jesús se defendió todo el tiempo con las palabras de bendición, palabras todo el tiempo que estaban en la Escritura. Vamos a leerlo rápidamente para que no nos quede ninguna duda. Mateo capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El mismo Espíritu Santo, después de haber sido bautizado. ¿Te acuerdas? Él se bautizó, Juan lo bautiza, ese momento aparece el Padre en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, la palabra de Dios ahora dándole respaldo al ministerio de Jesús. Dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Quiso decirle a todos los que estaban presentes ahí: ese es mi Hijo que me complace. Ahí vemos la Trinidad marcada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo ahí en figura de paloma, posando sobre él como una señal profética. Dios está haciendo algo tremendo en este tiempo y está levantando una generación y diciendo: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Yo quiero que Él diga eso de mí y me encantaría que también lo diga de ti. Debemos anhelar que Él diga: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, aún los ángeles mandará. El diablo ahora quiso citarle un texto de la Biblia sacándolo fuera del contexto como para engañar a Jesús. Y Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conocía la palabra, por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra. La palabra te sirve para salvación, te sirve para defensa. Muchas veces vas a tener tentaciones de parte del diablo, de parte del enemigo, pero tú tienes que defenderte con la palabra. Por eso es importante aprenderse textos bíblicos. Por eso es importante que en momentos de dificultad aprendas textos bíblicos. En momentos de alegría, gózate con textos bíblicos. En momentos de aflicción, en momentos de miedo, en momentos de tentaciones, afírmate en las promesas que Dios ha desatado en su palabra. Lo que más quiere Dios es que tú la leas para que lo conozcas. Lo conozcas. Lee la palabra, redargúyete en la palabra para que podamos ser edificados. Mira, vamos a darle algunos tips sobre lo que habla la palabra del Señor. Mira, Lucas, después que Jesús venció al diablo a través de eso, en Lucas capítulo 4, mira lo que pasa. Lucas 4:32 dice que la gente alrededor de Jesús dice: y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. La gente se asombraba de cómo Jesús hablaba porque hablaba con autoridad. Y mira lo que dice 4:36, unos par de versículos después, Lucas 4:36. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda estos espíritus y salen? Jesús nunca habló palabra que no oyera de parte de Dios y nunca hizo nada por su propia cuenta si no estaba la voluntad de Dios involucrada. Por eso en este tiempo es importante que tú y yo entendamos y comprendamos que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, toda intención, lo que vayamos a hacer o decir, tenemos que tener primeramente el respaldo de Dios para que esto pueda ser canalizado para bendición del pueblo, para edificación de las naciones, que es lo que estamos buscando y estamos haciendo, ayudando a que fluya el poder de Dios en medio de todo esto. Amén. Mira lo que dice. Ahora, vamos a hablar sobre el poder que Jesús tenía y la importancia que Jesús también le daba a la palabra. Recibimos como Dios tenía poder y tiene poder con tanto para crear el mundo, la naturaleza, para sustentarla y para profetizar. Ahora Él ha puesto ese poder en la palabra en Jesucristo.
Y Jesús le dijo a un hombre que estaba impotente, que estaba ahí al lado de una fuente, en Juan 5, verso 8, le dijo, levántate. Y ese hombre se pudo levantar y fueron afirmados sus pies. A los ciegos Jesús les dijo, sean abiertos tus ojos. A los demonios les dijo, salgan. Y todo el ámbito espiritual obedece a una voz con autoridad. El mundo espiritual obedece a la voz espiritual, a la voz que tiene comunión con Dios, aquel hombre y mujer que está lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es inminente y es necesario que como hijos de Dios tengamos llenura de su presencia, conozcamos a Dios, busquemos la unción, el anhelo de nuestra vida debe ser buscar a Cristo, buscar su presencia, que el Espíritu Santo obre en nosotros. A los sordos Jesús les decía, sean abiertos tus oídos y oigan. Y al muerto, cuando estaba Lázaro muerto, le dijo, sal fuera. ¿Te das cuenta que no había nada que pueda oponerse a un hombre lleno de autoridad? A Jesús le llamó la atención también cuando se acercó un hombre, un centurión, para que hiciera un milagro a favor de ese centurión. Esto está en Mateo capítulo 8, verso 8. Dice, Mateo 8:8, estoy contando la historia de un centurión. Respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi bajo techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te fue hecho, y su criado fue sanado en aquella hora. Cuando tú tienes autoridad de parte del Señor, muchas veces no va a ser quizás necesario que tú estés presente ante alguien, porque la autoridad de la palabra que tú sueltes aquí en este lugar tiene un efecto sobre la vida de otra persona. Yo estoy aquí en Santiago de Chile, en mi casa, pero estoy soltando una palabra. Si pedimos oración y tú pides una oración y yo la leo aquí y yo puedo orar por ti, esa palabra va a tener un efecto sobrenatural. No importando si estás en cualquier parte del mundo. Si tú pones fe y yo pongo fe y oramos y profetizamos declarando sanidad, declarando liberación, restauración sobre la vida de una persona, aunque yo esté físicamente acá, mis palabras tienen autoridad y afectan el mundo del espíritu. Eso dijo Jesús en su escritura, que nosotros haríamos mayores cosas que las que él hizo. Y este hombre centurión tenía a su criado muy enfermo en otra ciudad y le dijo a Jesús que lo sanara. Jesús quiso ir a la casa de este hombre, recorrer otra ciudad, y ese centurión dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y él se va a sanar. Jesús reconoció en este hombre que este hombre veía autoridad en él. Este hombre, que era un general, hombre de autoridad, reconoció la autoridad en el espíritu que Jesús cargaba, porque veía que el mundo natural y el mundo sobrenatural le obedecían. El mar le obedecía, el viento le obedecía, los demonios se sujetaban. Hay palabra profética en este tiempo para tu vida. Dios ha prometido que nosotros echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos, aunque comiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Su palabra es tan vigente en este tiempo. Y Dios nos ha respaldado con prodigios, con señales, para que prediquemos, para que el mundo crea. Tenemos que abrir nuestra boca, declarar palabra de Dios, palabra escrita, y lo que oímos de parte del Señor, y soltar palabra. Cuando hablas palabra, hablas vida. Cuando a veces hablas mal de alguien, estás condenándote, estás maldiciendo y vamos a ser juzgados. Cuidado con las palabras. La lengua es un instrumento muy peligroso. Tenemos que saber diferenciar entre lo que vamos a decir, si va a traer edificación sobre alguien o si no, mejor no decirlo. Que nuestra boca sea un canal de agua pura, un canal que el Espíritu Santo puede usar para transmitir vida y edificación sobre la vida de muchas personas. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios, este es el apóstol Pablo hablándole a este lugar. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4. Toma nota porque estoy dando y voy a seguir dando muchos más textos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder
y del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? No fue hecha con palabras simples, sino con demostración de poder. Es que fue nuestra predicación hacia ustedes. Y mira, dice 1 Corintios ahora 4:19. Pero iré pronto a vosotros, si es que el Señor quiere, y llegaré a conocer ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Dios tiene algo tremendo en este tiempo y está levantando generación profética. Gente que hable palabra, que no tenga miedo, que no tenga temor. El diablo va a querer acallar tu boca con vergüenza, con timidez, con que quieran a decir, va a poner pensamiento en tu mente para que te aflijas, te dé miedo en tu corazón, pero llénate de valentía, llénate de valentía. Jeremías también tuvo este miedo cuando el Señor le dijo, anda y profetiza. Y dijo, pero ¿cómo yo voy a ir si soy un niño? No me van a creer, no tengo edad suficiente como para dar una opinión sobre algo. Y el Señor le dijo, no digas que soy un niño, porque usaré tu boca. Y ungió la boca de Jeremías para que él pudiera profetizar a esa nación y levantar, exhortar, corregir y edificar la vida de mucha gente. En este tiempo no te menosprecies en lo que Dios puede llegar a hacer a través de tu boca, a través de que hables la palabra de Dios alineado. Tienes que leerla, tienes que experimentar, conocerlo al Señor, tener relación con Él en la oración y creer que lo que Dios va a hacer contigo es tremendo en el nombre de Jesús. Mírala, vuelvo a leer el libro de Isaías, capítulo 55. Estamos hablando el poder de la palabra. El poder de la palabra hablada en este tiempo es tremendo. Nosotros creemos en la palabra de Dios escrita, pero también tenemos que declararla. Tenemos que confiar que Dios va a usar también tu boca para establecer el reino de Dios en este tiempo. Tenemos que orar y decir, Señor, envía y haz tu voluntad perfecta. Mira lo que dice Isaías 55, verso 11. Esto dijo Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Es importante que entendamos que la palabra del Señor ya fue soltada en este tiempo, ya fue soltada palabra de Dios y que los profetas que en el Antiguo y Nuevo Testamento están, profetizaron de este tiempo y dijeron que este tiempo es de mayor avivamiento, dijeron que iba a haber muerte, dijeron que iba a haber guerra, dijeron que iba a haber tempestades y que iban a haber pestes y enfermedades, pero que la iglesia de este tiempo iba a ser viva, iba a ser poderosa y que íbamos a hacer cosas maravillosas y tremendas de parte de Dios. Yo creo que lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer a través de ti y a través de nuestras vidas es tener bendición y va a fluir algo sobrenatural. Qué tremendo es el Señor. Mira lo que dice también libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, acá hay algo que me gusta mucho porque habla del gran poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La diferencia corta entre el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios es tremenda, es poderosa, es viva y eficaz para nuestras vidas. Mira, ¿qué provecho yo puedo sacar al leer la palabra de Dios? ¿Qué beneficio saco yo si yo leo la palabra de Dios? A muchos, muchísimos. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Lo vamos a buscar acá. Segunda de Timoteo. Esta es una exhortación que le hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. A mí me gusta mucho esta parte porque aclara muchas dudas. Dice, verso 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo leo nuevamente: toda la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, ¿cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Además, la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 4, verso 4 es para el Evangelio. Nosotros podemos ver que cuando los discípulos estaban predicando, veíamos el respaldo de Dios a través de la predicación de la palabra. Mira lo que dice Hechos 4:4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Hay poder en la palabra de Dios. Cada vez que tú predicas, Dios te va a respaldar, porque el que oiga esa palabra se convertirá de sus malos caminos, vendrá la salvación de parte del Señor. También la palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor limpia tu vida, te hace ver el pecado, te eres confrontado para poder tener cambios en tu vida. Y eso va a depender de cada persona, el ser radical en su vida. Sé que te cuesta dejar ciertas cosas, sé que quizás estás luchando con ciertos pecados, estás luchando con ciertas situaciones, pero pídele al Señor que te ayude. Él ya te está diciendo a través de su palabra cuáles son las cosas que tenemos que dejar, lo que a Él no le agrada, para que tu corazón sea afirmado y tu vida tenga un crecimiento. También dice su palabra en Juan capítulo 5, verso 24. Mirando conmigo Juan 5:24. Nos habla de que la palabra de Dios tiene vida eterna. Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto dijo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras, tenemos que oír las palabras, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que la palabra de Dios también nos trae vida eterna en el nombre del Señor. También la palabra de Dios se usa para expulsar demonios. La palabra de Dios se usa para expulsar demonios. Mateo capítulo 8, verso 16. Anota todos estos textos porque estoy dando muchos versículos y te van a servir después tenerlos como base y como referencia. Mateo capítulo 8, verso 16. Dice: cuando ayunéis no seáis Mateo 8, 16. Dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, solamente con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo hizo los milagros Jesús? A través de la palabra. Gente que venía y quería ser sanada a distancia, enviando la palabra a distancia. Gente que estaba frente a él: sé sano, levántate y anda, que tus ojos sean abiertos, ahora estira tu mano y eras sano. La gente era sanada por el poder de la palabra. Tú y yo tenemos que creer que en este tiempo el poder de la palabra escrita es veraz, es viva, es eficaz. Lo que Dios dice en este tiempo es real. Y lo que Dios dice a través de hombres de Dios y a través de mujeres de Dios, recibe palabra. Cuando alguien predique, cree, dispone tu espíritu para que tú puedas ser bendecido. Y tú también, cuando tengas que soltar palabra y que se quite toda vergüenza, vamos al final de este estudio, vamos a orar para que Dios quite todo temor, para que puedas poder hablar con autoridad de parte de Dios, para que puedas oír la voz de Dios. Esa voz que tanto te habla día y noche, pero que no lo oímos porque estamos insensibles, porque estamos preocupados, el mundo nos tiene abatido, tanta información, necesitamos desnaturalizarnos. ¡Wow! Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, amado. Necesitamos desnaturalizarnos, es decir, dejar nuestra naturaleza humana para transformarnos en personas sobrenaturales y caminar bajo esa verdad. Necesitamos desnaturalizar nuestra vida, emociones, pensamientos, para poner los pensamientos de Cristo, nuestra mirada en Cristo, nuestra fe y nuestro espíritu será vivificado a través del Evangelio. La palabra de Dios nos trae
una experiencia de nuevo nacimiento, produce registro de verdad en nuestras vidas, santifica al creyente, le da esperanza. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios da esperanza? Trae sanidad, guarda el camino del destructor. Dice, mira lo que dice Salmos, dice, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor ilumina, trae respuesta a la oración, es la llave del éxito, bendice a sus hijos, trae alegría y gozo, aumenta la fe de nosotros, es un arma para vencer al enemigo, trae premio a aquel que la guarda, que la confirma, aquel que guarda la palabra tiene acceso al cielo, aquel que cree se hace más sabio. Aquel que la lee se hace persona, deja de ser necio para transformarse en una persona sabia. Te das cuenta que hay muchísimos beneficios y podría tener más. La palabra de Dios te consuela, la palabra de Dios te trae respuesta, la palabra de Dios te guarda, la palabra de Dios te confronta y te alienta, la palabra de Dios te vivifica. La palabra de Dios también es la base de la misericordia de Dios. Tú puedes conocer el corazón de Jehová a través de esto. La palabra de Dios te da libertad. La palabra de Dios te hace una mirada comprensible. Te da una vista panorámica del antiguo pacto, un nuevo pacto, de entender todas las cosas. Tiene una mirada histórica, una mirada profética, tiene el cumplimiento de todo. La palabra te advierte lo que va a pasar, la palabra anuncia el futuro. No solamente es una palabra del pasado, es una palabra presente, es una palabra del futuro que nos anuncia y nos advierte de lo que va a acontecer. Tiene tantas cosas maravillosas la palabra del Señor que nos da una gran responsabilidad. Cuidar la palabra, amar la palabra, defender la palabra para que nosotros podamos ser personas sabias en este tiempo. Amén. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. En este tiempo tenemos que cuidar nuestra palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, más bien, ¿qué dice? Acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y si crees en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Eso dice Romanos capítulo 10, verso 8. Qué hermoso lo que acabamos de ver. Y mira, Proverbios. A mí Proverbios me gusta mucho porque es un libro de mucha sabiduría. Lo escribió Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y creo que es bueno siempre leer un poco de Proverbios. Te va a edificar, te da un panorama mucho más completo y te hace una persona más sabia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida, las dos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que gustan usarla comerán de su fruto. ¡Wow! En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cualquier fruto puede salir, vida o muerte. Tú determinas qué va a salir de tu boca. Si en este tiempo ha estado saliendo solo muerte, solo maldición, chisme, malas palabras, condenación, y quizás tú mismo te has autocondenado cuando has dicho yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, tienes que anular esas palabras que han quedado en el ambiente espiritual. Hermano, todo lo que decimos afecta el mundo espiritual, tanto para mal como para bien. Entonces vamos ahora al final de este video a renunciar a todo eso para que la palabra de Dios tenga edificación sobre tu vida y lo que vayas a decir sea vida en el nombre de Cristo. Mira lo que dice Proverbios 6, verso 2. Proverbios 6, verso 2. Dice, dijeron, por nuestra lengua, Proverbios 6, 2. Te has enredado en tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Te has enredado con tus palabras y has quedado enredado con los dichos de tu boca. Cuidado, hermano. Muchas veces nos hemos metido en problemas por hablar de más o por hablar lo que no teníamos que hablar. Proverbios 15, verso 4. Proverbios 15, 4 dice, la lengua pasible es árbol de vida,
La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y por último, tuve el último texto, Proverbios 18:7. Dice: la boca del necio es su propia ruina. Sus labios son la trampa de su vida. La boca del necio es su propia ruina, sus labios son la trampa de su vida. Así que guarda tu lengua para que no te traiga angustia ni problemas, sino que tu lengua y tu palabra y tu boca sea instrumento de Dios para edificar a las naciones este tiempo. Amén. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Amén. No sé cómo se está escuchando, pero confiamos en el Señor que se va a escuchar bien en el nombre del Señor. Creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es algo maravilloso. Quiero que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro ahora por tus hijos, para que tú bendigas su vida, para que tú le permitas en este tiempo que su palabra, la lengua poderosa que está manifestándose en este tiempo, Señor, habla a través de ellos. Señor, unge su boca. Señor, te pedimos perdón si hemos hablado palabras que a ti no te agradaban, las rompemos, las anulamos, le echamos fuera y creemos, Señor, que en este tiempo tú unges la boca de tus hijos, declarando vida, declarando unción, declarando manifestación poderosa de parte del Espíritu. Señor, nos arrepentimos de palabras necias, palabras que entorpecieron nuestro ministerio, nuestra vida, la anulamos y las dejamos quieta y reposada en el nombre de Jesucristo. Y ahora creemos en lo que tú has dicho de nosotros. Creemos en la palabra de Dios. Vamos a hablar palabra de Dios. Vamos a declarar palabra de Dios. En el nombre de Jesús, unge mi boca y la boca de todos tus hijos que están ahora viendo este video. Bendícelo, Señor, para que seamos instrumentos, trompeta en este tiempo para anunciar las buenas nuevas del Padre y podamos profetizar lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, declarando que viene un tiempo de favor y que vamos a creer en la palabra, en lo que Dios ha dicho y que dirá a través de sus hijos. El mundo está esperando la verdadera manifestación de hijos de Dios y nos levantamos unidos para creer en tu palabra. Bendigo a tus hijos, que todo lo que hablemos sea guiado por ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, para que todo esto pueda acontecer necesitamos vivir en santidad, necesitamos mantener más oración para conocer el corazón del Señor. Leer la Biblia nos va a ayudar a conocerlo al Padre, pero orar nos permite comunicarnos, tener intimidad, adorar, anhela la presencia de Dios. Dios no va a usar envases que estén sucios, que estén en pecado. Dios quiere usar a sus hijos que tengan un instrumento, un testimonio, para que el reino de Dios no sea avergonzado, sino que sea glorificado. Y todo aquel que oiga lo que vas a decir, diga: gloria a Dios por lo que acabo de oír de esta mujer, por lo que acabo de ver que esta mujer o este hombre dijo, es palabra de Dios. Algo me pasa cuando te oigo, algo se produce en mi interior cuando te escucho. Que el mundo diga eso, que nuestra familia diga: algo te veo cuando tú hablas palabra de Dios, te veo como que hablas con autoridad, con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios. Hermanos, Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Yo no sé dónde estás, no te menosprecies. Yo estoy aquí en Santiago de Chile, tú estás en otro país, yo estoy en una ciudad, tú estás en otra. Yo sé que Dios va a hacer algo tremendo. Yo no me he quedado de brazos cruzados, no te quedes de brazos cruzados. Levántate, predica. Usa las redes sociales, no dejes la palabra de Dios atrapada en una casa. Yo estoy aquí también, igual que todos ustedes en esta cuarentena, encerrado, pero la palabra de Dios no puede estar encerrada ni en mi boca ni en mi casa. Tengo que soltar palabra, tengo que creer que lo que estoy enseñando va a traer edificación. Espero que todo lo que hablamos bendiga tu vida, traiga edificación a la vida de cada uno de tus hijos y de tu familia. Te damos gracias por la conexión, que lo puedas compartir, que puedas compartir la palabra del Señor y que juntos podamos
llegar a mucha más gente. Agradezco a todos los que comparten estos videos, le dan like y también los comparten a sus amigos a través de Facebook y a través de YouTube, que estamos constantemente a través de YouTube Pastor Esteban y en Facebook Pastor Esteban. Amados, qué tremendo hablar del poder de la palabra. Mañana vamos a estar hablando del poder de Jesucristo, el poder de Jesús, no te lo pierdas. Vamos a estar hablando del poder de Jesús. Creo que hay algo tremendo que Dios va a hacer contigo. Estamos en un tiempo de entrenamiento. Estamos en un tiempo de prepararnos para lo que Dios va a hacer en esta última década, en los próximos años. Algo tremendo y maravilloso va a acontecer y yo estoy seguro que tú serás uno de los protagonistas maravillosos que Dios va a levantar. Evangelistas, misioneros, pastores, profetas, tremendo lo que Dios va a hacer a través tuyo y yo quiero verlo y me voy a gozar de verte haciendo la obra de Dios. Tiempo de entrenamiento, tiempo de discipulado en el cuerpo de Cristo. Aquí estamos. Te envío un abrazo grande y gracias por conectarte en este día. Bendiciones.